Queridos hermanos, primeramente darle gracias a Dios que nos permite vivir en tiempos solemnes de la predicación, la proclamación del Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. Gracias damos a Dios por los hermanos que se unen a nosotros a compartir estos mensajes urgentes para dar a conocer al mundo entero que nuestro Dios de amor viene muy pronto, que desea la salvación de todos, pero que viene una crisis y en esta crisis está la división entre dos reinos, el reino de Dios, el reino de la luz y el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, de la oscuridad. Quiero iniciar con esta escritura en Joyas de los Testimonios, página 369. Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. La historia, extraña y llena de sucesos, está registrándose en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en agitación. Hay guerras y rumores de guerras. Las naciones están airadas y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Los acontecimientos están cambiando para traer el día de Dios, que se apresura grandemente. Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo, pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Sí, queridos hermanos, hemos estado presentando de cómo una gobernanza global está en su pleno apogeo. Y para eso se necesitaba una crisis muy grande. Y esa crisis ya la han tenido en este planeta. Para la creación de una ordenanza global, con una ley global, y este es el preámbulo de la ley dominical global. Nos dice aquí este noticiero, en Múnich, Guterres pide un nuevo orden global que funcione para todos. Y esto no es una teoría, es la realidad. Es lo que el secretario general de las Naciones Unidas ha dicho, un nuevo orden global. Nos dice acá esta noticia y vamos a desarrollar este tema en relación a lo que está sucediendo en Jerusalén, lo que está sucediendo en lo que así se llama la Tierra Santa y Palestina, porque para eso se creó una crisis para traer el desarrollo de esta gobernanza mundial, de este nuevo orden global, como así le ha llamado el secretario de la ONU. Nos dice la noticia, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Chile acusa a Israel de violación sistemática del derecho internacional como política de Estado. Ese derecho internacional es una ley internacional. Es una ley internacional y este es el preámbulo de la ley internacional dominical. Eso lo vamos a ir desarrollando a medida que estudiamos este tema. Esta noticia nos dice Estados Unidos moralmente y políticamente es responsable por la agresión israelí en Gaza. Jefe de la Liga Árabe ha dicho, moralmente y políticamente Estados Unidos es el responsable de la agresión
israelí en Gaza. Pero vamos a ver en la jerarquía del reino de las tinieblas, quién en realidad manda a quién. ¿Quién de las dos bestias de Apocalipsis 13? Porque está la primera bestia y la segunda bestia. Roma papal y Estados Unidos. Aquí el jefe de la Liga Árabe ha destacado que es Estados Unidos quien moralmente y políticamente ha causado la agresión israelí. Y aquí nos dice este periódico, los estados árabes condenan a Estados Unidos por vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto al fuego en Gaza. Y eso es lo que decía el jefe de la Liga Árabe, que Estados Unidos ha vetado ya 3 veces un alto al fuego en la guerra entre Israel y palestinos. Vamos a iniciar con una oración. Querido Padre que está en el cielo, gracias damos porque Dios es luz y su reino es el reino de la luz. Pedimos que nos ayude a entender más, que nos dé discernimiento espiritual para entender lo que está sucediendo y prepararnos para recibir el sello del Dios vivo y prepararnos para el reino de los cielos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos dice en Eventos de los Últimos Días, página 128. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Sí, queridos hermanos, esta misma cita la encontramos más extensa en los libros Joyas de los Testimonios, tomo 2, Testimonios para la Iglesia, tomo 5 y Consejos para la Iglesia. Nos dice, mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero. Y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Esto se encuentra en Joyas de los Testimonios, página 251 y en los otros 2 libros. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás está arreglando activamente los asuntos, de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. Queridos hermanos, lo que vemos en guerras y rumores de guerras es solamente el preámbulo de la gran persecución que viene contra el pueblo de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y queridos hermanos, el movimiento dominical se está trazando en las tinieblas por medio de las sociedades secretas, por medio de los grandes reuniones, las grandes cumbres, se está desarrollando la ley dominical. Dice, la Unión Africana es admitida como miembro permanente del G20. Sí, por primera vez la Unión Africana la admitieron en el grupo de las 20 potencias del mundo, del G20. ¿Y quién fue el que dio la orden para que la Unión Africana sea miembro permanente del G20? Fue el Papa Francisco. Nos dice acá, administración o admisión de la Unión Africana al G20, reflejo del llamamiento del Papa Francisco por la justicia global. Eso es lo que dice un jesuita. Eso es lo que dicen los jesuitas. Ellos lo han revelado
que la Unión Africana ya es miembro del G20 por orden del Papa Francisco. Así lo dice la admisión de la Unión Africana al grupo de los 20 en el foro intergubernamental compuesto por 19 países soberanos. La Unión Europea, conocida popularmente como el G20, refleja el llamado del Papa Francisco a la justicia global. Un miembro africano de la Sociedad de Jesús, de los jesuitas, lo ha dicho. Y mire qué interesante esto, porque mientras que han habido muchas cumbres en esta semana, una de esas cumbres sucedió justo un mes atrás. La cumbre italiana y África. Oportunidades y riesgos del Plan Mattei. Se llevó a cabo una cumbre entre Italia y África en Roma, justo a las puertas del Vaticano. Y en esta cumbre, todos los presidentes de África asistieron. Y esta cumbre interesante, que se llevó a cabo en los días 28 y 29 de enero, se presenta aquí el gobierno italiano que presenta y comparte con varios líderes africanos el marco político y las directrices del Plan Mattei, un plan estratégico destinado a fomentar el desarrollo económico de los países africanos. Pero ya veremos que no solamente eso, sino que es para cimentar las bases de una gobernanza global, para cimentar las bases de una ley de derecho internacional. Bueno, dice esta noticia, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en visita oficial a Etiopía. Y es interesante porque en Etiopía se llevó a cabo otra cumbre internacional. Así dice, él asistió a la 37ª cumbre de la Unión Africana. ¿Y qué nos dice acá? África ha asumido un papel de liderazgo. Ahora puede liderar en acción. La acción por la ley dominical es una acción de derecho internacional en la cual África no podía quedarse atrás o ser hecha a un lado. Comienza en Addis Abeba la 37ª cumbre de la Unión Africana centrada en la educación y el desarrollo. Y en esta cumbre de la Unión Africana está el presidente de Brasil. Pero ya veremos de qué trata todo esto. La Unión Africana vuelve a impedir que una delegación israelí entre en su sede. Aquí ya vemos desarrollándose una crisis que va a estallar en lo que está sucediendo ahora mismo en la Corte Internacional de Justicia y en la cumbre del G20 que ahora mismo se ha estado desarrollando en Brasil. ¿Qué hicieron acá? La Unión Africana impidió una delegación israelí que forme parte de esta cumbre africana. Cumbre de la Unión Africana, una oportunidad para transformar la agenda de deuda, el clima y desarrollo de África. Y aquí ya vamos entrando más en materia, porque se trata de una gobernanza global y de una ley internacional, que como ya hemos mencionado es el preámbulo de la ley dominical que se está efectuando en la oscuridad. Es imperativo que los líderes africanos aprovechen la admisión de la Unión Africana
como miembro permanente del G20 y su reciente éxito al impulsar una convención fiscal global en las Naciones Unidas para impulsar un orden económico global más democrático e inclusivo en el que África ocupe puestos estratégicos. ¿Qué es lo que están impulsando? Un orden económico global. Recuerden que en la marca de la bestia, en la imposición de la marca de la bestia, en esa crisis de la ley dominical mundial, nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Y este es el orden económico global que se está impulsando no solamente por la Unión Africana, sino por toda la gobernanza global. Aquí nos dice el presidente de Brasil visita la sede de la Liga Árabe. Y aquí vamos a empezar a ver de qué trata todas estas visitas en el lapso de una semana. El presidente de Brasil en la sede de la Liga Árabe. Lula de Brasil denuncia castigo colectivo israelí en Gaza en la Liga Árabe. Hace una denuncia que la guerra israelí es un castigo colectivo donde pagan justos por pecadores. Y aquí nos dice Netanyahu de Israel critica la comparación del presidente brasileño de la guerra de Gaza con el Holocausto. Hay una crisis. Y luego nos dicen, ministros de Relaciones Exteriores del G20 se reúnen en Brasil en medio de espinosas crisis globales. Ahora veremos por qué esta crisis y por qué tantas cumbres políticas en un lapso tan corto de una semana. Nos dice acá, en un mundo desgarrado por conflictos y divisiones, Brasil, que asumió la presidencia rotatoria del G20 de manos de India en diciembre, ha expresado esperanzas en lo que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva llama el foro con mayor capacidad para influir positivamente en la agenda internacional. ¿Cuál es esa agenda internacional? El movimiento de la ley dominical que avanza en las tinieblas. Pero el intento de Lula de hacer del G20 un espacio para encontrar puntos en común se vio perjudicado el domingo después de que el veterano izquierdista desató una tormenta diplomática al acusar a Israel de genocidio y comparar su campaña militar en la Franja de Gaza con el Holocausto. Una crisis para fomentar ¿qué? Para fomentar el diálogo intergubernamental. Y luego nos dice acá, ministro de Relaciones Exteriores del G20 se reúnen en Brasil. Más de 4 meses después de que la guerra de Gaza fuera desencadenada por la incursión de Hamas en Israel en octubre, que ha matado a más de 29,000 palestinos en represalia, hay pocas señales de progreso hacia la paz. Pero queridos hermanos, el progreso hacia la paz es lo que ellos están buscando con la muerte de más de 29,000 palestinos. El progreso hacia la paz. Y ustedes podrán decir, pero ¿de qué trata este tema? Ya lo veremos. Ya lo veremos. Porque al final, esta crisis en Israel lo que busca es
el grito de la paz. Y Jerusalén es un punto estratégico para el grito final de paz y seguridad en el mundo. Nos dice la reforma de la gobernanza global. Aquí vemos la reforma de la gobernanza global y las crisis internacionales están en la agenda de la primera reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Brasil. Es una agenda, queridos hermanos, por traer una gobernanza global, con una ley global. Durante una visita oficial a Egipto el jueves, el presidente Lula hizo una declaración conjunta con el presidente egipcio Abdul Fattah el-Sisi, además de pedir un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza. El presidente brasileño subrayó la importancia de aumentar la participación de África en la concertación internacional. Lula afirmó que la ONU no es lo suficientemente fuerte para prevenir guerras y que el G20 puede ayudar a mejorar la gobernanza global, proponiendo reformas a las instituciones. Así que la ONU no es lo suficientemente fuerte para prevenir guerras. ¿Y a quién debe el mundo acudir para prevenir guerras? A una gobernanza global, a una jerarquía de mando. Nos dice acá también, en el G20 podemos contar con el apoyo de Egipto para que la presidencia brasileña sea un éxito, especialmente en las dos iniciativas que vamos a lanzar. Y aquí ya empezamos a descubrir cuáles son las iniciativas detrás de estas cumbres y detrás de esta crisis de guerras. ¿Cuál es una de ellas? La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza y la movilización global contra el cambio climático. Y el que quiera leer, que lea; el que quiera entender, que entienda. Es la ley dominical bajo el nombre cambio climático, lo que está como una movilización de la gobernanza global. Egipto participará en la opinión consultativa de la Corte Internacional de Justicia sobre las violaciones israelíes en Palestina el miércoles. Egipto, uno de los ejes. Brasil, uno de los ejes. Pero los más altos ejes, los Estados Unidos, bajo el poderío de Roma papal. Nos dice Egipto, Liga Árabe, Brasil. ¿De qué trata esta cumbre? Egipto, Liga Árabe y Brasil. El presidente brasileño Luis Lula da Silva pronuncia un discurso en la sede de la Liga Árabe en el Cairo, Egipto, el jueves 15 de febrero del 2024. ¿Por qué motivos? Porque los árabes están embravecidos por la represalia de Israel contra los palestinos. Y Brasil, uno de los portavoces de la gobernanza global, intentando apaciguar las aguas, intentando apaciguar las emociones de los árabes. La Liga Árabe y la Organización Islámica y Egipto condenan el veto de Estados Unidos al alto al fuego en Gaza. Hay una condena de los países árabes contra Estados Unidos por haber refrenado un alto al fuego en Israel. La Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y Egipto han censurado el tercer veto de Estados Unidos a un proyecto de resolución propuesta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exige
el fin inmediato de la brutal guerra de Israel en la asediada franja de Gaza, y Estados Unidos responsable de vetar un alto al fuego por la tercera vez. Ministros del G20 discuten conflictos globales, gobernanza y cambio climático en Brasil. Conflictos globales y gobernanza mundial y cambio climático es lo que se discute. El secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con Lula en Brasilia de camino a la reunión de Río y expresó el apoyo de Estados Unidos a su agenda de presidencia del G20 para combatir el hambre y la pobreza, movilizarse contra la crisis climática y hacer que la gobernanza global sea más efectiva, dijo el portavoz Matthew Miller. Así que es la gobernanza mundial la que está en desarrollo por medio de esta cumbre del G20. Brasil pide una reforma de la ONU en reunión de ministros del G20 en Río. Nos dice Río de Janeiro. Brasil abrió el miércoles una conferencia de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de las Naciones G20, culpando a las Naciones Unidas y otros organismos multinacionales por no detener las crecientes guerras y conflictos que están matando a personas inocentes. Brasil culpa a las Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Por qué a las Naciones Unidas? Cuando fue Estados Unidos quien vetó la orden de las Naciones Unidas para un alto al fuego. Pero aquí vemos que todo esto es una hipocresía política, porque no se trata de detener esa crisis que ellos han creado, que ya fue destacado por el jefe de la Liga Árabe. No quieren detener esa crisis hasta que cumplan con su objetivo. Y ya veremos cuál es el objetivo cuando lleguemos al final de esta presentación. Dice acá, el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, pidió una reforma profunda de la gobernanza global como máxima prioridad de Brasil para su presidencia este año del grupo de las mayores economías del mundo. Una reforma profunda de la gobernanza global hasta que se consiga que el mundo entero vaya en pos de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, hasta que se consiga la supremacía papal mundial, la gobernanza global. Dice acá, Israel no se presentó ante la Corte Internacional de Justicia, pero sus defensores argumentan que la ocupación no es ilegal. La decisión de Israel de no enviar una delegación a la Corte Internacional de Justicia esta semana para defenderse de las acusaciones de que su gobierno de 56 años en Cisjordania y Jerusalén, en Jerusalén Este, es ilegal, ha significado que las acusaciones en su contra no hayan sido prácticamente cuestionadas. Pero ya veremos que el mundo entero está en contra de esa guerra israelí. Nos dice acá la inmunidad de la ocupación israelí frente al derecho internacional debe terminar, afirman los Emiratos Árabes Unidos en la Corte Internacional de Justicia. Esto es el derecho internacional. Basándose en el derecho internacional al cual quieren darle más poder. El derecho internacional dice no puede ser un menú a la carta, afirman los Emiratos Árabes Unidos en una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia. Dice, el derecho internacional no puede ser un menú a la carta.
debe aplicarse por igual a todos y es más esencial en la larga sombra proyectada por la cuestión palestina y la injusticia que ha persistido durante más de 7 décadas, dijo Lana Nusseibeh, embajadora de los Emiratos Árabes Unidos ante las Naciones Unidas. Queridos hermanos, la ley dominical será una ley que debe de aplicarse para todos, de modo que se cumplirá que grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca, ya sea en la frente o en la mano derecha. Y nosotros sabemos que esa es la marca del poder papal, la marca de la bestia, que es haber cambiado el sábado para el domingo, día de que dicen debe de ser de adoración. Dice esta noticia, Estados Unidos dice a la Corte Internacional de Justicia que no se debe ordenar a Israel que ponga fin inmediato a la ocupación. ¿Por qué? Estados Unidos ha dicho a la Corte Internacional de Justicia que no debe ordenar la retirada incondicional de las fuerzas israelíes de los territorios palestinos sin garantías de seguridad. Sin garantías de qué seguridad, sin garantías de que se haya logrado el objetivo que están buscando. Y ya veremos cuál es el objetivo final que se busca con esta ocupación en Gaza. Dice, ¿puede prevalecer el derecho internacional en Gaza e Israel? Ya veremos que el objetivo primordial es establecer el derecho internacional como una ley que gobierne a todos los gobiernos y a todos los habitantes del planeta como un derecho internacional que debe aplicarse para todos los países por igual, pero que también debe de aplicarse para cada ciudadano en el planeta. Que nadie quede fuera, que nadie quede fuera. Sin embargo, dice, la capacidad de imponer responsabilidad a un Estado o actor no estatal infractor es principalmente un acto político, ya que no existe un sistema judicial internacional integral comparable a los tribunales nacionales. El derecho internacional realmente funciona solo cuando se combina con una determinación internacional. Entonces, debe de haber un derecho internacional que funcione, así como funcionan los tribunales de justicia nacionales. Ese es el objetivo, pero el objetivo no es solamente político, sino también religioso. Y ya iremos viendo cómo la ley dominical va cambiando de lo que es política a religiosidad, a religión. Nos dice acá este periódico, y ya lo vamos a ver qué importante es en este conflicto bélico. Un testigo poco fiable. La Corte Internacional de Justicia ha expuesto la insuficiencia del derecho internacional para los palestinos. Y aquí ya está entrando la religión en juego. Nos dice la declaración de Fahmy al-Rubai acerca de la corte como el penúltimo recurso ante Dios, nos dice mucho sobre lo que está en juego y el peso de su decisión. ¿Qué es lo que está en juego? Se pidió a la Corte Internacional de Justicia que cumpliera el papel secular del Todopoderoso, presionar a Israel para que detuviera la guerra. Sin embargo, enredado en las realidades terrenales, fue incapaz de cumplir su promesa, casi divina, como la sede más alta de la justicia en la tierra. ¿Cuál es la sede más alta de la justicia de la tierra?
Ellos dicen es la Corte Internacional de Justicia. Pero en esta supremacía mundial, ¿quién ocupa la silla de la corte que ellos llaman la Corte de Justicia más alta en la tierra? Todo el mundo irá en pos de la bestia. Todo el mundo en pos de la bestia en la supremacía de Roma, supremacía global, supremacía internacional. Y luego nos dice, esta incapacidad tiene que ver con la estructura del derecho internacional mismo, con las pretensiones de Israel de encarnar los derechos y obligaciones de la Convención sobre el Genocidio y con el hecho de que Estados Unidos profesa salvaguardar la ley, incluso cuando protege a Israel de la rendición de cuentas. En esta estructura legal, moral y política, los palestinos ocupan un espacio limitado como sujetos que nunca están incluidos dentro del poder al que están sometidos. Aquí ya entró la religión en juego. Y ahora veamos qué es lo que nos dice en Isaías 10, del 1 al 2. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! ¿Por qué? Porque la ira de Dios está por asolar el planeta entero y castigar a aquellos que destruyen la tierra. Nos dice acá esta noticia, el espíritu de Múnich, y esta es otra cumbre internacional que se ha estado desarrollando esta semana en Alemania, donde la mayoría de los presidentes del mundo han estado en esta cumbre. Dice el espíritu de Múnich. ¿Qué esperar de las conferencias de seguridad de este año? Múnich, una de las ciudades más grandes de Alemania, enterrada en lo profundo de Baviera, en el sur del país, fue la sede esta semana de la reunión de trabajo más grande del planeta de los presidentes, ministros de alto rango, diplomáticos y funcionarios de defensa e inteligencia. Y luego, ¿qué es lo que ha sucedido? Llamado a un orden global. Llamado a un orden global que funcione para todos. El secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Un llamado al orden global, a una ordenanza global, gobernanza global. Eso es uno de los objetivos. Y dice en su discurso de apertura, en la Conferencia de Seguridad en Múnich, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su llamado a la paz y a un orden global moderno. Queridos hermanos, ¿por qué tantas cumbres? ¿Por qué tantas cumbres? Porque nos queda muy poco tiempo. Satanás sabe que ya le queda muy poco tiempo a él para desarrollar todo lo que desea desarrollar. Es muy corto el tiempo que le queda para tanto hacer. Y nosotros no debemos estar dormidos, queridos hermanos. Debemos de tener el sello de Dios, el sello del Dios vivo, aceptar las verdades de las profecías, aceptar y recibir la fe de nuestro Señor Jesús. Nos dice acá, a pesar de la ausencia, Irán como país sigue siendo el tema principal de la agenda en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y luego, ¿cuál es la respuesta? Después de la prohibición, Irán critica la Conferencia de Seguridad en Múnich. Y nos dice acá, Conferencia de Múnich
cierra con llamados a abordar conjuntamente los desafíos de seguridad global. Seguridad global, economía global, gobernanza global, derecho global, ley internacional de derecho global. ¿Y qué más? Preámbulo hacia la ley global de descanso en día de domingo. Y no solo de descanso, de adoración en día de domingo. Leamos esta noticia. El día de la inauguración de la conferencia, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo en su discurso de apertura que la comunidad mundial está más fragmentada y dividida que en cualquier otro momento de los últimos 75 años. Por tanto, la gobernanza global en su forma actual está afianzando las divisiones y alimentando el descontento, afirmó Guterres. ¿Y qué están haciendo? Grupos pacifistas protestan en la 60ª conferencia anual de seguridad de Múnich. La Orden de Malta en la conferencia de seguridad de Múnich, con un papel sobre la religión, la diplomacia y el conflicto. La Orden de Malta es una orden de la sede papal que está involucrada en todas las grandes cumbres de los diplomáticos. Y una de esas cumbres es esta cumbre que se ha desarrollado ahora mismo, en esta semana, en Alemania, en Múnich. La conferencia de seguridad mundial. ¿Y qué hace la Orden de Malta allí? Nos dice, Orden de Malta, los ataques contra civiles y trabajadores humanitarios son crímenes contra la humanidad. Mientras los jefes de Estado, funcionarios gubernamentales y responsables políticos se reunían en Múnich el viernes para la 60ª conferencia de seguridad para discutir las actuales y apremiantes preocupaciones de seguridad internacional e impulsar la cooperación. La soberana orden militar de Malta reiteró el llamado urgente a la observancia del derecho internacional humanitario, que es cada vez más amenazada en medio de un periodo turbulento de conflictos geopolíticos. El que lea, entienda. El que oye, entienda. Nos dice la palabra de Dios en cumplimiento de las profecías. Porque esta orden militar de Malta está haciendo un llamado urgente a la observancia del derecho internacional. Un llamado urgente a la observancia de la ley internacional. ¿Qué ley es eso? La ley que se está tramando en la oscuridad, la ley dominical. Mientras tanto, Salmos 119, 150, leemos, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. La contienda es contra la santa ley de Dios. Las naciones están uniéndose para establecer la ley de adoración en domingo, donde nadie debe quedar fuera, según ellos. Dice, el cuidado de los pobres no puede separarse de la fe, dice el Papa a los embajadores. Esta es la Orden de Malta, fundada en Jerusalén en el siglo XI. La Orden de Malta está reconocida como un Estado soberano por el derecho internacional. Por el derecho internacional. Y ellos están buscando urgentemente que el derecho internacional sea establecido de una manera más eficaz para la gobernanza global. Pero ellos son un Estado soberano de acuerdo al derecho internacional.
lo que ayuda a facilitar sus misiones humanitarias, dice esta noticia, en todo el mundo y a mantener relaciones diplomáticas con unos 113 países. Esta es la Orden de Malta. Esta es la Orden de Malta que está liderada por el jesuita Mario Bergoglio. Nos dice acá, Papa, se ha violado el derecho internacional. Los riesgos nucleares empeoraron con la guerra. ¿Y qué de Daniel 7:25? De la violación a los derechos de los santos por tener libertad de conciencia, por adorar al Dios Altísimo, que por 1260 años de la supremacía papal, millones de cristianos fueron quemados, fueron torturados por 1260 años. Pero él dice, se ha violado el derecho internacional. Daniel 7:25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Nos dice esta noticia, el Papa Francisco llama a preservar el status quo histórico y legal en la Jerusalén ocupada. Y en el año 2019 se firmó un documento legal con el rey de Morocco de que Jerusalén debe ser una ciudad para todas las religiones del mundo, que Jerusalén debe ser la ciudad para la adoración de las religiones y no solamente para una religión. ¿Y quién es el que hizo ese llamado? El Papa Francisco subrayó que la ciudad santa pertenece a las 3 religiones monoteístas y es la más afectada por esta violencia, señalando que el nombre de Jerusalén recuerda su verdadera imagen, que debe ser un foro para la paz y no un teatro de conflictos como es hoy. Pero queridos hermanos, esta es hipocresía en su más alta forma. ¿Por qué? Porque es el sistema papal que está buscando todas estas crisis, desarrollando estos conflictos para traer el fin que ellos desean. La supremacía de Roma, una supremacía papal que abarque al mundo entero. Nos dice, el Papa Francisco expresó su plena confianza en que Jerusalén se convierta en un lugar y un símbolo de encuentro, de fraternidad y de práctica libre y pacífica del culto y de la oración en los lugares santos, sobre la base de la continuidad y garantizando la preservación del orden histórico y jurídico existente. ¿Qué es lo que está promoviendo? Que Jerusalén sea la base de la oración en los lugares santos. ¿Y qué es lo que va a hacer Satanás en el mundo entero? No busca aparecerse como que es el Cristo mismo que está viniendo y que en lugares estratégicos como Jerusalén, un lugar de común adoración para las religiones, donde va a ser el llamado para la paz mundial y que el día domingo debe ser día de adoración. Bueno, para eso ha servido esta crisis. Ya lo veremos. Dice más adelante, esperaba que las partes palestina e israelí volvieran al diálogo directo para implementar la visión de los 2 estados en todas sus dimensiones y dentro del marco del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Y mire qué interesante. Justo unos pocos días,
el Papa condena el antijudaísmo, antisemitismo, en un medio de una nueva ola de ataques contra los judíos. Y les ha enviado una carta a los israelitas. Dice, Papa, trabajemos juntos por la paz en Tierra Santa. Vamos a ir leyendo parte de esta carta. El Papa Francisco envía una carta a mis hermanos y hermanas judíos en Israel, dirigida a Karma Ben Yohanan, teólogo del diálogo judeo-cristiano, e invita a todos a trabajar por la paz en Tierra Santa. El Papa dijo entender que en estos tiempos de desolación es difícil ver un horizonte futuro donde la luz reemplazca a las tinieblas, en el que la amistad reemplace al odio. Sin embargo, nosotros, como judíos y católicos, somos testigos precisamente de tal horizonte. Ahora vamos llegando al verdadero objetivo con estas crisis y estas cumbres diplomáticas, estas cumbres internacionales que buscan una gobernanza global, que buscan el establecimiento del derecho internacional más fuerte, más eficaz. ¿Qué es el objetivo? Un horizonte futuro donde la luz reemplace a las tinieblas. ¿De qué trata esa luz que reemplaza las tinieblas? Sino de la aparición de Satanás mismo haciéndose pasar por el Cristo. Segundo de Corintios, capítulo 11, versículos 14 nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso es el horizonte futuro de la luz que reemplaza a las tinieblas, lo que se busca desde Jerusalén mismo, desde los lugares que él denomina santos. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 682, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrante, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis 1, del 13 al 15. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Este es el horizonte de luz que están estableciendo con este conflicto bélico en Israel. Preparar la plataforma del lugar del grito de la paz mundial, la plataforma de la aparición de Satanás como el Cristo que ha venido, pero que hablará contrario a la ley y al testimonio de las Sagradas Escrituras, pues que la santa ley de Dios manda que el séptimo día es el día de reposo, de adoración. El sábado, acuérdate del día sábado para santificarlo. Ese es el mandamiento cuarto de la santa ley de Dios. Pero Satanás, haciéndose pasar por Cristo, engañará a todas las naciones, a todas las religiones. Continuemos la lectura, dice, declara
que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. ¿Cuál es el horizonte de luz que buscan establecer en Jerusalén? La luz del engaño satánico, pues que Satanás se aparecerá como el Cristo mismo. Continuemos la lectura, dice, es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Hechos capítulo 8 versículo 10. Concluye con esta carta, en esta carta dice, concluyó su carta expresando su esperanza de que todos trabajen por la paz, que todos trabajen por la paz, pero también todos los conflictos, que todos los conflictos trabajen por la paz, que todas las crisis sean instrumentos de la paz y que todos los hombres, aun aquellos que son los creadores de estas guerras, que también sea por la paz. Dice en el libro El conflicto de los siglos, página 216, hablando acerca de la orden de los jesuitas. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Todos estos conflictos bélicos justifican los medios, están justificados por el fin. ¿Cuál es el fin que se busca? La paz, el grito de la paz. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que vieran los intereses de la iglesia. Así que el fin justifica los medios. Los intereses de la iglesia de Roma justifica los medios, cualquier medio posible. Y vamos a ver lo que van a descubrir, porque ellos mismos están descubriendo qué es lo que están haciendo en secreto. Sigamos estudiando este tema. Dice, Karma Ben Johanan, expresando su agradecimiento al Papa, acogió con agrado la invitación del Papa Francisco cuando él recibe esta carta. Y dice, estamos dispuestos a colaborar para que se eliminen el odio y la violencia y se abran las puertas a la paz verdadera para todos los que vivimos en esta tierra, judíos, cristianos y musulmanes. Dijo, nos unimos a los cristianos en la creencia de que las religiones pueden ser una fuerza creativa capaz de abrir caminos que de otro modo permanecerían cerrados. ¿Qué caminos son los que están buscando abrir? Caminos en que todo el mundo adoren juntos, veneren juntos y vayan en pos de la bestia en esta supremacía de derecho internacional, de la gobernanza mundial, de la gobernanza global. Pero ¿qué nos dice en Primera de Tesalonicenses 5 del 2 al 3? Porque están buscando el llamado de la paz. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este es un mensaje urgente. Querido hermano, gracias por compartir este mensaje con otros. Es un mensaje decidido. Debemos prepararnos y no buscar la paz ficticia.
de este mundo, sino buscar la verdadera paz, estar en paz con Dios, guardando sus mandamientos, siendo perdonados nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, perteneciendo así al reino de la luz, al reino de los cielos, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice este noticiero, el Papa en carta a los judíos en Israel condena el antisemitismo como pecado. Lo condena como un pecado, pero la palabra de Dios dice que es pecado. Pecado es la transgresión de la ley de Dios. Dice, debemos actuar partiendo ante todo de Tierra Santa, donde juntos queremos trabajar por la paz y la justicia, haciendo todo lo posible para crear relaciones capaces de abrir nuevos horizontes de luz para todos, israelitas y palestinos, afirmó el Papa. Una vez más, abrir nuevos horizontes de luz. Y una vez más entra en juego la luz. ¿Quién se hará parecer como ángel de luz? Haciéndose pasar por el Cristo, Satanás mismo, en la así denominada Tierra Santa, en Jerusalén mismo. Pero ¿quién es la luz verdadera? Juan 1, 9 y 10 nos dice, ¿quién es la luz verdadera? Aquella luz, el Señor Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo desprecia la luz. El mundo desecha la luz. Desprecia al Señor Jesús y desprecia la santa ley. Es interesante que en el Corán del Islam se menciona al Señor Jesús en el Corán muchas veces. También se menciona a María. De hecho, María, la madre de Jesús, es la única mujer en el Corán que se menciona por nombre. Y en relación al Señor Jesús, habla de que el Antiguo Testamento y el Evangelio dan testimonio de la luz en relación a Cristo. Nos dice acá, no lo puse en español, pero queridos hermanos, nos dice de que nosotros lo hemos enviado. Lo hemos enviado siguiendo en sus pasos. ¿A quién? A Jesús, el hijo de María. Eso es lo que dice en el capítulo 5, versículo 46 del Corán. Hemos enviado, hablando de la divinidad, nosotros hemos enviado, y vamos a estudiar que en el Corán también se menciona al Espíritu Santo, a Jesús y también al Padre. Pero en esta ocasión dice, hemos enviado a Jesús, el hijo de María, confirmando así aquello que se ha dicho en el Torá. Aquello que se ha dicho en el Torá, o sea, en todo el Antiguo Testamento, está hablando de la Biblia, está exaltando la Biblia, la palabra de Dios, el Corán mismo. Dice, exaltando o confirmando aquello que se ha dicho en el Torá. Y dice luego, y nosotros le dimos el Evangelio. Dice, le dimos el Evangelio ¿a quién? Ellos dicen, en este versículo se lo dieron a Jesús. Le dimos el Evangelio en el cual hay guía y hay luz. Hasta ahí lo dejo este versículo. Hay luz. Bueno, lo vamos a continuar. Dice, hay luz. Confirmando así aquello que procedió desde antes en el Torá, o sea, en el Antiguo Testamento de la Biblia, como una guía y asimismo como instrucción para los justos. Lo he leído del inglés porque se me pasó por alto no ponerlo en español en esta presentación, que este servidor está predicando en 3 idiomas, en indonés, en inglés y en español, y pueden compartir estos mensajes. Buscarlo por el nombre Marcos Escobar
en las redes. Nos dice así en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? Del Señor Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y en Primera de Juan 5:20 dice que Cristo, el Hijo de Dios, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él es Dios. Él es Dios, nuestro Señor Jesús. Esta revista América de los jesuitas dice, Rabino a la luz. La carta del Papa Francisco al pueblo judío ha puesto fin a una crisis. ¿De qué están hablando? Ha puesto fin a una crisis. Una carta papal. Mire qué dice acá. El Papa Francisco se reúne con el secretario de Estado Anthony Blinken para discutir temas candentes como Oriente Medio, Tierra Santa y China. Se reunieron, pero también se reunió con el presidente brasileño Lula de Brasil. Analiza la paz, la pobreza y la desigualdad con el Papa Francisco. Y también se reunió con el actual primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Se reunió también con él. Eso fue en el año 2014, pero están trayendo a la luz esa reunión que se llevó a cabo en aquel tiempo. ¿Y qué hay detrás de este conflicto en Jerusalén? Sino destacar que el fin justifica los medios. Dice un camino a seguir para la paz en Medio Oriente. Es un camino a seguir para la paz. Esta crisis bélica es un camino a seguir para la paz en el Medio Oriente. Y mire qué interesante, esta es una revista popular, Time. La revista popular Time dice así. Y aquí vamos a ver que este es un dato muy, pero muy revelador, haciendo destacar el logo de los jesuitas, que el fin justifica los medios. Dice así, es difícil verlo ahora, pero los horrores del 7 de octubre, que pasó el 7 de octubre, los paramilitares del grupo de Hamas, los palestinos, mataron a más de 1,000 israelíes en una fiesta que ellos estaban desarrollando. Y dice, es difícil verlo ahora, pero los horrores del 7 de octubre pueden verse como el momento trágico que condujo a la paz y envió a una región devastada por la guerra por el camino para finalmente hacer realidad la visión del profeta Isaías de que vencerán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. Y mire qué es lo que ellos destacan. Dice así, un precio terrible a pagar, pero un premio que vale la pena alcanzar. ¿Qué significa eso? Que el fin justifica los medios. Era un principio fundamental de la orden jesuita que el fin justifica los medios. Y para eso, las crisis bélicas en el mundo entero. ¿Para qué? Para traer el fin. ¿Cuál es ese fin? La paz mundial. ¿Bajo qué liderazgo? Bajo la jurisdicción papal, bajo la supremacía papal, en una gobernanza global de derecho internacional. El fin justifica los medios. Esas tragedias que han estado sucediendo en Jerusalén son los medios. Y nos dice esta noticia,
En Gaza, la tasa de fallecidos alcanzó ya 29.313 por la represalia de Israel contra Palestina, donde han pagado justos por pecadores. ¿Cuántos muertos? No de balde nos dice esta noticia, la diplomacia estadounidense ha agotado gran parte de su hipocresía. La diplomacia estadounidense ha agotado gran parte de su hipocresía. También la hipocresía de estas órdenes secretas que trabajan para traer el fin que ellos buscan, el establecimiento de la supremacía de Roma globalmente, utilizando a los gobernadores del mundo como peones en esta gobernanza global. Y luego dice aquí, más de 23,000 palestinos en Gaza han sido asesinados por Israel en los últimos 3 meses. Esto hace unos pocos meses, hace solamente un mes, porque ahora la cifra ya no es 23,000, es más de 29,000 palestinos que han sido asesinados por Israel en los últimos meses, con la ayuda de armas y municiones estadounidenses. Y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, el que ha estado en visitas con el papado, conversando acerca de lo que ellos llaman Tierra Santa, del Medio Oriente, de las guerras, han estado conversando. Entonces, ¿qué? Esto es un agotamiento de la hipocresía diplomática, dice este periódico. Se agota la hipocresía diplomática de Estados Unidos. Y no solamente de ellos, de todos los mandatarios del mundo que están yendo en pos de la bestia. Y luego dicen, los líderes árabes nunca deberían haber abandonado Palestina. Y los acuerdos de Abraham han creado ahora un nivel diferente de complicidad. Es interesante que dice complicidad, pero en Daniel capítulo 11 dice que iba a haber una campaña de rechazo. ¿Y cómo es que lo dice? Que iba a haber una campaña de abandono entre ellos mismos, entre la religión musulmana. Ustedes pueden verlo en uno de los temas que este servidor ha presentado antes. A esto se le llama complicidad y se le llama hipocresía, donde aún los países árabes, por firmar los acuerdos de Abraham, que le llaman acuerdos de paz con Israel, se han mantenido al margen en esta represalia de Israel contra Palestina. Se han mantenido aún silencios, en silencio, porque hubo un complot. Hubo un complot. Hubo una traición dentro del pueblo árabe. Y esto es lo que estaba profetizado. Lo que estaba profetizado en Daniel capítulo 11, que habría una traición entre ellos mismos. Hubo complicidad. En Apocalipsis 18:24 nos dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En esta gobernanza, en ella se halló la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra.
Nos dice acá esta noticia, Blinken califica los nuevos asentamientos israelíes de incompatibles con el derecho internacional. Esto es hipocresía. Parece que no se han agotado los abastecimientos de hipocresía política. ¿Por qué? Porque ahora se está llevando a cabo sesión tras sesión en la Corte Internacional de Justicia y muchos países están hablando en contra de la represalia de Israel. Pero ¿quiénes son los ejes? ¿Quiénes son los pensadores de estas tragedias? Las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13, Estados Unidos y el Vaticano. Y China también tiene su parte que ver en esto. Dice, el uso de la fuerza por parte de los palestinos para resistir la opresión extranjera está bien fundamentada en el derecho internacional. La guerra está bien fundamentada en el derecho internacional. No, queridos hermanos, esa no es la verdadera paz. Salmos 94, versículo 20 nos dice, se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley. ¿Cuál es ese agravio bajo forma de ley? La ley de derecho internacional. Y lo que le pondrá broche de oro a ese plan de Satanás será la ley dominical, la ley de adoración en día domingo. Y la aparición de Satanás haciéndose pasar por el Cristo mismo, mandando a los pueblos todos a que santifiquen el día primero de la semana en contra de un escrito, está en contra de la santa ley de Dios. Y a eso se le denomina el trono de iniquidades, el trono de iniquidad que hace agravio contra la ley de Dios bajo una ley de gobernanza mundial. Por tanto, escuchemos el mensaje de Apocalipsis 14, 9 y 10. Y este es el mensaje del tercer ángel, del que siguió al segundo ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Las 7 postreras plagas, como castigo a aquellos que destruyen la tierra y a aquellos que reciben la marca de la bestia, que es la adoración forzosa en día domingo. Ellos recibirán las 7 postreras plagas. Nosotros no queremos recibir eso, queridos hermanos. Como pueblo de Dios deseamos recibir el sello del Dios vivo, adorar a Dios, que es luz, adorar al Señor Jesús, que es la luz, amar a Dios por sobre todas las cosas, obedecer a Dios antes que a los hombres y ponernos de parte de la verdad. Así sea, se desplomen los cielos mismos. Queridos hermanos, que Dios nos proteja y nos bendiga en esta preparación para recibir al verdadero Señor Jesucristo en las nubes. Que Dios nos bendiga. Oremos. Querido Padre que está en el cielo, gracias damos por el Evangelio eterno, por la luz. Gracias damos por nuestro Señor Jesús y pedimos su bendición por cada uno de nosotros en el mundo entero. Ayúdenos a permanecer firmes de parte de nuestro Señor Jesús, que es la verdad y que es el verdadero Dios y la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios nos bendiga. Y gracias por compartir estos mensajes oportunos para este tiempo. Que Dios nos ayude
a seguir preparándonos para el reino de los cielos. Amén.